Jorge Buxadé, jefe de delegación de Vox en el Parlamento Europeo. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Bueno, pues encantados de contar contigo, Jorge, en un día con muchos asuntos que tratar. Si te parece, empezamos por lo último. Hemos escuchado de nuevo al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump. Bueno, decía que hay una buena noticia, que yo creo que también es buena para nosotros, que la gente española es fantástica, pero dice que nuestro liderazgo no tanto. Hablaba otra vez de cortar el comercio. ¿Qué te parece este choque que está manteniendo Sánchez con Donald Trump? Bueno, lo que está haciendo Sánchez lo saben ya todos los españoles, que es huir de la realidad, huir de la corrupción, de un gobierno que no baja impuestos para compensar los perjuicios que sufren las empresas, los autónomos. Hoy mismo conocíamos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a conocer de ese incumplimiento de Sánchez, que no ha traspuesto, no aplica la directiva de IVA para provocar la exención del impuesto a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que es una buena noticia esta declaración, como tú señalas, porque la administración Trump ha distinguido claramente, y eso es bueno, y eso pone de manifiesto el trabajo que, entre otros, está haciendo la Fundación Disenso, que es distinguir claramente entre España, la empresa española, los trabajadores españoles, los españoles, y por otra parte el gobierno de Sánchez. Confiemos que cuanto antes podamos acabar con el gobierno de Sánchez para reemprender el camino de de las buenas relaciones que debemos tener con los Estados Unidos, y supone la apertura al mundo verdaderamente libre, y no lo que pretende Sánchez, que es convertirse en el representante de lo peor del planeta. Pues un Pedro Sánchez que si ese es su objetivo, desde luego lo está consiguiendo, Jorge, en un momento en el que, hablando de cosas malas, te quiero preguntar también por la presidenta de la Comisión Europea, te quiero preguntar por Ursula von der Leyen, que reculaba en las últimas horas. Saben que hace apenas un par de días decía que el orden internacional ya no sirve para nada, ¿no? Básicamente lanzaba mensajes en este sentido, y hoy empezaba a recular, también después del choque que tuvo con Antonio Costa. Prácticamente ya se barruntaba otra moción de censura, algo a lo que von der Leyen, bueno, pues prácticamente ya está habituada. Pero te quiero preguntar por esto, Jorge, ¿cómo valoráis desde Vox estos cambios, estos giros de von der Leyen, que ha tenido que recular? Pues von der Leyen es la gran estafa. Si nosotros hablamos en términos internos, en política interna, hemos dicho que el Partido Popular pues estafa, engaña, dice una cosa y hace la contraria, dice una cosa por la mañana, por la tarde dice otra. Ursula von der Leyen es la líder del Partido Popular Europeo y es la gran estafa. Ayer dijo esas declaraciones que todo el mundo interpretó como un gran cambio, y hoy ha comparecido en el Parlamento Europeo en un debate que ha durado 3 horas, pero ella está 1 hora y se va. Y ha reculado porque delante tenía a sus socios. Delante estaban los socialistas, los progres y el Partido Popular Europeo, esa gran coalición. Es muy grave que ayer reconociera que había sido un error estratégico acabar con la energía nuclear en Europa. Es muy grave que diga eso, es muy grave que no dimita, es muy grave que no pida perdón, y es muy grave que no asuma la Comisión Europea las consecuencias que está teniendo sobre las empresas en toda Europa, y cómo nos han puesto al pie de los caballos, dependiendo pues de Rusia, de Irán y de cualquier otra potencia energética. Y luego nos sorprende. Es gravísimo, debería dimitir. Y von der Leyen es un cadáver político, ella lo sabe, igual que lo es Sánchez, pero en ese momento son mucho más peligrosos. Es más peligroso Sánchez, que hoy llama a esa huella del odio, a la persecución, a la censura, a la pérdida absoluta de la libertad de expresión en redes sociales por parte de los españoles. Y también es muy peligrosa Ursula von der Leyen, que hoy ha hecho una intervención realmente nefasta, asumiendo otra vez todo el discurso del peor globalismo que ha llevado a esa debilidad de Europa en la que nos encontramos actualmente. Hoy hemos votado aquí en el Parlamento Europeo una ayuda porque empresas en Bélgica pues han despedido a 260 trabajadores como consecuencia de las políticas climáticas. Y todas las semanas estamos haciendo eso. Es responsable del daño a las empresas, especialmente españolas, y lo que tenemos que hacer es no solo exigir su dimisión, sino volver a plantear cuando toque el momento la moción de censura. Hay unos términos, hay unos plazos, pero a Ursula von der Leyen hay que tumbarla, igual que ahora hay que tumbar a Pedro Sánchez.
Jorge, y en una de las cosas que has comentado, en lo que refiere a la energía nuclear, ayer, como bien decías, ¿no?, admitía von der Leyen que era un error estratégico, que era un error histórico, que nos habíamos equivocado. La pregunta es cómo se puede solucionar esto, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos a tiempo, pues, de no quedarnos tan atrás, por ejemplo, con respecto a otras potencias como Rusia, China o, sin mirar más lejos, Estados Unidos? Pues yo creo que ella dice que es un error estratégico, pero como he dicho yo hoy mismo en el Pleno, estoy convencido que no es un error, era su plan de debilidad, de debilitar Europa, de convertir Europa en una especie de jardín, de museo, sin industria, sin sector primario, con esos acuerdos comerciales que perjudican a nuestra agricultura y a nuestra ganadería y, por supuesto, con una dependencia energética brutal. Lo único que sucede es que el Partido Popular Europeo está sufriendo las consecuencias en el plano electoral. En Alemania, la CDU, con Alternativa por Alemania, pisándole los talones. En Austria, con FPÖ, que ahora mismo está lanzado en las encuestas. En Francia, Rassemblement, todos los socios patriotas. En Vox, creciendo cada semana más a pesar de los ataques. Y el Partido Popular Europeo pues dice ahora esto de que es un error. ¿Cómo salimos de aquí? Bueno, pues salimos de aquí, por supuesto, cambiando a los políticos que están gobernando en las naciones europeas. Y salimos de aquí invirtiendo. Salimos de aquí con incentivos fiscales. Salimos de aquí promoviendo la cultura del trabajo y del esfuerzo y no del subsidio. Salimos de aquí garantizando que los que pagan impuestos son aquellos que perciben los servicios públicos y no dando la sanidad gratuita a todos los inmigrantes ilegales. Hay que hacer muchísimas cosas, por supuesto, porque ellos llevan, qué sé yo, 20, 25 años en un proceso de autodestrucción, llevando a Europa al suicidio con su ideología, con su fanatismo climático. Tenemos aún opciones, no estamos en el punto de no retorno, pero cada día que pasa y no conseguimos desalojarles, pues es un día perdido. Ahí tenemos que seguir trabajando en el ámbito europeo, ganando elecciones y, una vez llegando al gobierno, tomando decisiones que serán exigentes, que serán duras, pero creo que tenemos todas las posibilidades aún para recuperar esa soberanía energética, esa capacidad de afrontar los retos. En España, muy especialmente, donde el gobierno de Sánchez no solo ha continuado ese plan de desmantelamiento nuclear, ahora mismo creo que somos ya el único país del mundo que no ha parado el plan de desmantelamiento de energía nuclear, sino además no hemos hecho las inversiones, los gastos en nuestra red eléctrica para garantizar el buen uso de la red y, sobre todo, la accesibilidad universal a las familias y a las empresas. Y eso es lo que hay que hacer, invertir en nuestra capacidad industrial, en nuestra capacidad energética y dejar de invertir en chiringuitos, en corruptelas políticas o en gastos astronómicos para financiar pues, proyectos de inclusividad e interseccionalidad de las poblaciones indígenas de cualquier país del planeta que ni siquiera los que le dan al BOE saben localizar dentro del mapa mundi. Eso es lo que hay que hacer, poner todas las fuerzas de la nación al servicio de nuestra economía. Estamos en una situación gravísima, hay que decir la verdad. Estamos en una situación realmente donde la economía europea, la industria europea, está en un proceso de declive brutal, no solo en España, en toda Europa. En España, agravado por estas políticas de izquierda que impone Pedro Sánchez y que solo Vox parece que quiere confrontar, devolviendo la libertad, el respeto a la propiedad privada y a la libertad económica. Precisamente hablando de cuestiones graves y de cuestiones urgentes, te quiero preguntar por la cuestión migratoria. Ayer, si no me equivoco, se hablaba de una postura más dura, prácticamente por primera vez. Se hablaba incluso de expulsiones. Bueno, pues quiero que nos cuentes qué se habló ayer en el Parlamento Europeo y, sobre todo, si vamos a tener por fin algún tipo de avance en este sentido. Bueno, que el Partido Popular y el Partido Socialista mantienen esa gran coalición es un hecho indiscutible. Ahora bien, hay que decir que el lunes pasado, efectivamente, en la Comisión de Libertades dimos un avance. El Partido Popular Europeo votó con soberanistas, con patriotas, con los conservadores y aprobamos el documento más exigente, más atrevido, más correcto que se ha aprobado en este Parlamento en materia de inmigración. Efectivamente, es la propuesta del Parlamento respecto de lo que va a ser el nuevo reglamento de retornos, el reglamento de expulsiones, en la línea de facilitar
algo que es absolutamente imprescindible ahora mismo en Europa, que es la deportación masiva y la reemigración de aquellos que no han entrado legalmente, que permanecen ilegalmente en territorio europeo, con medidas muy concretas, muy específicas y que son todas muy buenas. Por ejemplo, voy a poner 3, si me permites, para no alargarme mucho. En primer lugar, que las órdenes de expulsión no se paralizan por el hecho de que ese inmigrante ilegal haya pedido o pida un permiso de residencia. Nos encontramos desde hace años con un fraude masivo. El inmigrante entra ilegalmente, se mueve por el territorio europeo con normalidad y en el momento en que se acuerda su orden de retorno, de expulsión, bien porque es detenido por la policía, bien porque el control en frontera se hace, pide el permiso de residencia y automáticamente queda suspendido. Eso no puede continuar. Segundo, la cuestión relativa a que una vez tienes la orden de expulsión, si tú no cooperas en volver voluntariamente a tu territorio, los estados quedarán habilitados para no cubrir las prestaciones sociales relativas a vivienda, a la salud universal o a la educación. Yo creo que hay que acabar con el efecto llamada. Tenemos que empezar a imponer el efecto retorno. Decirles que no hay aquí futuro si no entras en Europa legalmente, si no permaneces legalmente. Y por tanto, como en España ya estamos en una situación en la que no cabe ni uno más, lo que hay que hacer es regularizar la situación. Y regularizar la situación no dándoles papeles, sino regularizar la situación haciendo que todos los que residen ilegalmente se vuelvan a sus países. Y este reglamento lo permite. Bueno, pues pendientes de Europa, de estos giros de von der Leyen y también de esta cuestión migratoria. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Un placer. Muchas gracias. Muy buen día. Muchísimas gracias a vosotros.